Bienvenidos a un viaje a lo desconocido, donde la realidad se tuerce y el horror acecha en las sombras. En este video, exploraremos los SCP más terroríficos, entidades que desafían la comprensión humana y despiertan el miedo más profundo en nuestros corazones. Prepárense para adentrarse en el oscuro mundo de la Fundación SCP. SCP-087. Comenzamos nuestro viaje con SCP-087, una escalera aparentemente sin fin que se hunde en las profundidades de lo desconocido. Quienes se aventuran en sus escalones se enfrentan a un terror insondable, ya que encuentran algo que acecha en la oscuridad. Informes han registrado sonidos distorsionados y la presencia de una entidad desconocida que habita en las profundidades, acechando a aquellos que se aventuran en su abismo. SCP-106. SCP-106, conocido como el Viejo Hombre, es una entidad que desafía la muerte misma. Se oculta en las sombras, esperando a sus presas con una paciencia retorcida. Aquellos que caen en sus garras enfrentan un destino peor que la muerte. Este ser despiadado no solo consume a sus víctimas físicamente, sino que también las arrastra a un reino de sufrimiento eterno, donde el tiempo y el espacio se retuercen en un torbellino de desesperación. SCP-173. Nuestro próximo SCP-173, desafía nuestra percepción de la seguridad. Una simple escultura de concreto que se mueve cuando no es observada, con una velocidad y ferocidad que desafían toda lógica. Mantener contacto visual es la única forma de mantenerse a salvo. Las consecuencias de perder de vista a esta criatura son catastróficas, ya que se lanza sobre sus presas con una violencia despiadada, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. SCP-096. SCP-096, conocido como el Hombre Llorón, es una entidad aparentemente humana que se desencadena en una furia incontrolable cuando alguien ve su rostro. Una cacería implacable comienza, sin importar la distancia o los obstáculos. La mera visión de su rostro desencadena una respuesta violenta y homicida en SCP-096, que perseguirá a su objetivo a cualquier costo. Sus víctimas no tienen ninguna posibilidad de escapar, ya que SCP-096 posee una velocidad y ferocidad sobrehumanas que garantizan su captura y aniquilación. SCP-049. SCP-049, el médico plaguero, busca curar lo que él ve como la peste, que afecta a la humanidad. Sin embargo, sus métodos son grotescos y retorcidos, convirtiendo a sus pacientes en horribles abominaciones. Este ser siniestro utiliza un procedimiento macabro para transformar a sus víctimas en seres no muertos, bajo el pretexto de liberarlas de la enfermedad que los consume. Sin embargo, el resultado es una horda de criaturas sedientas de sangre que solo propagan el caos y la desolación. SCP-231. Finalmente, llegamos a SCP-231, un enigma envuelto en pesadillas. Se dice que es una niña, pero su verdadera naturaleza es un secreto celosamente guardado por la Fundación SCP. Lo único seguro es que su existencia está ligada a un horror indescriptible. SCP-231 es custodiada con extrema precaución, ya que su liberación podría desencadenar una serie de eventos catastróficos de proporciones inimaginables. Los detalles exactos de su contención se mantienen en el más estricto secreto, en un intento desesperado por evitar que la oscuridad que encierra se libere y consuma todo a su paso. Y así concluimos nuestro viaje a través de los SCP más terroríficos conocidos por la humanidad. ¿Qué otros secretos y horrores acechan en las sombras, esperando ser descubiertos? La Fundación SCP continúa su labor, protegiendo al mundo de lo inexplicable y lo indomable. Pero siempre debemos recordar que, en el universo de SCP, el horror nunca está muy lejos. Gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido. Hasta la próxima, y recuerden, manténganse vigilantes, porque en el mundo de SCP, el terror nunca descansa.